Hola, ¿qué tal? Buenas tardes, estimados participantes. Es un gusto tenerlos en este curso de Declaración Anual de Personas Físicas. A continuación les compartiré la trayectoria de las ponentes que nos acompañan para que puedan conocer más sobre su formación y experiencia profesional. Empezamos con Sofía Paola Vázquez Palma. Ella es licenciada en Contaduría Pública y Finanzas, maestra en Fiscal por la Universidad La Salle de Oaxaca. Cuenta con experiencia en el área contable y fiscal, especialmente en el cálculo de impuestos y asesoría a contribuyentes. Se ha desempeñado como articulista, ponente, docente de licenciatura e instructora de cursos en temas contables y fiscales. Actualmente se desempeña como investigadora contable fiscal en la firma MRCI. Nos acompaña también Yendi Ramírez Hernández, quien es licenciada en Derecho por el Instituto Iberoamericano de Ciencias Jurídicas y Administrativas y licenciada en Contabilidad por el Instituto Univita. Se desempeña como docente a nivel licenciatura y abogada postulante, con experiencia en diversas ramas del derecho. Ha sido ponente en diversas capacitadoras y es colaboradora activa de la honorable firma MRCI. Ha complementado su formación profesional mediante cursos diplomados en materia legal, fiscal y laboral, fortaleciendo así su perfil. Vamos a recibirlas con un cálido aplauso. Hola, ¿qué tal? Buenas tardes, ¿cómo están? Bien, bien. Bien, un poco de calor, ¿no? Ya recién después de la comida. Pues primero que nada quiero agradecerles mucho su participación, su interés en este curso y bueno, a Magic, que creo que oportunamente en estas fechas, ya que nos encontramos previos al inicio del mes de abril, que es el mes en el que debemos cumplir con esta obligación de declaración anual de personas físicas. Es importante también mencionar, o es importante la fecha, porque como ustedes ya habrán podido identificar o ya habrán incluso entrado, el SAT sacó un simulador de declaración anual para personas, que así lo denominó en esta ocasión. Este simulador que nos permite pues poder identificar qué información ya se precarga, que incluso ya identificar un saldo a favor o un saldo a cargo y qué tipos de ingresos, ¿no? Como sabemos, igual lo han visto en los cursos y han tenido la oportunidad de identificar incluso en redes sociales, la fiscalización actualmente pues está a la orden del día, con las reformas del Código Fiscal, con cartas de invitación, con correos, con exhortos, incluso no sé si han identificado, hay correos ya que nos incitan a presentar declaración de pagos provisionales, incluso previo a la fecha en la que vence la obligación. Entonces, el SAT está pendientísimo de nuestras acciones, ¿no? ¿Por qué considero igual que es importante? Bueno, ya que tenemos el simulador, pues aprovechar la opción para poder identificar cómo vamos a actuar ante la declaración de personas físicas previo al 30 de abril. ¿Por qué? Porque pues la información también ya es precargada, hay opción de moverla sí, pero no en todos los casos. Igual otra novedad, que vamos a verla más adelante, no se puede cambiar del apartado de ingresos al de deducciones sin antes haber concluido el apartado de ingresos, etcétera, ¿no? Hay algunas modificaciones que ya pues el SAT nos trae un poco más vigilados, por decirlo de alguna manera. Hay que identificar, o vamos a partir de la premisa de identificar qué ingresos tenemos. Como sabemos, las personas físicas podemos tener más de un ingreso, no solamente enfocarnos en un solo régimen, podemos tener más de un régimen, y eso que implica que al momento de presentar la declaración anual debemos dar el tratamiento fiscal correcto por cada régimen al que nos encontramos, ¿no? Entonces, de eso va este curso. Esperemos que sea de utilidad para todos ustedes, que podamos llevarnos pues algo. Si bien no podemos estar en todos los regímenes, a lo mejor el de los que vamos a ver, pues a lo mejor ya conocerlos, ¿no? Como asesores, como contadores, como propios contribuyentes, pues que nos llevemos algo, ¿no? Entonces, ya habrán tenido oportunidad tal vez de identificar cuál es el temario que vamos a ir abordando. Para efectos de dar un orden, pues se expuso de esta forma. Sin embargo, ya ahorita que vamos a ir platicando, para efectos prácticos y que todo sea de mayor comprensión para todos ustedes, vamos a ir enfocándonos en cada uno de los regímenes que tienen las personas físicas, cuál es el tratamiento de los ingresos, cómo están las deducciones, cómo viene en el prellenado de la declaración ya en el portal, y al final un caso práctico, ¿no? Ya igual de forma como que ilustrativa para que podamos ir. Cualquier duda, pues por favor no duden en levantar la mano en el momento en el que vayan teniendo la duda. Igual si son casos particulares, pues ya
veremos, vamos viendo, ¿no? Cómo nos desenvolvemos y pues espero que se sientan en la total confianza. ¿Ok? Entonces cedo el uso de la voz a la licenciada Yenti. ¿Qué tal? Buena tarde a todos. Pues bueno, como ya les viene comentando la maestra Sofía, efectivamente este mes es importante porque aunado a ello, a lo que mencionaba la maestra, pues efectivamente también estamos en cierre de declaración anual de personas morales, ¿no? Algunos, seguramente los aquí presentes, ya cumplimos con esa obligación, ¿no? En tiempo y forma, como debe ser, ¿no? Y si no, pues todavía tenemos unos cuantos días para dar cumplimiento a esta obligación. ¿Por qué? Es importante este punto que les estoy comentando porque finalmente también de la información que presenten las personas morales, vamos a nosotros como personas físicas obtener cierta relación, ¿no? En cuestión de ingresos, sobre todo, cuando tenemos la característica de ser patrones para el caso de personas morales o físicas y pues evidentemente como subordinados en su defecto, ¿no? Entonces por eso es que es importante, creo que todavía estamos muy a tiempo de que se identifique esta relación en cuanto a lo que les estoy comentando, pero previo a que hablemos de cada uno de los regímenes, pues va a ser importante también que hablemos de esos aspectos generales. Muchos de ustedes seguramente aquí ya tienen por sentadas esas bases o esas identificaciones o especificaciones de las que debemos nosotros tomar en consideración. Sin embargo, seguramente también dentro de nuestra audiencia, pues habrá personas que están con un poco menos, digamos, de ese conocimiento porque probablemente no es su área de expertise o de conocimiento, ¿no? Entonces, sí vamos a tener que abordar esos elementos básicos para efectos de la declaración anual, ¿sale? Entonces, vamos a dar, ahora sí, ya nos metemos en materia propiamente. Ustedes pueden identificar que prácticamente el capítulo o lo relativo a personas físicas comienza en el artículo 90 de la Ley del Impuesto sobre la Renta. Este artículo nos da la base o nos identifica primeramente qué es lo que debemos nosotros considerar para efectos de nuestros ingresos y nos puntualiza 4 aspectos importantes. El primer ingreso, el efectivo. Actualmente usamos un poquito menos ya el efectivo, ¿no? La circulación del dinero como que ya no es tanto a través del efectivo. Sin embargo, por supuesto que todavía se siguen considerando ciertas operaciones con esta característica. Por mencionar algo, habrá lugares en donde no exista todavía la opción de hacer transferencias electrónicas y pues evidentemente vamos a poder ahí emplear esta mecánica para efectos del ingreso, ¿no? Para las personas. El segundo tópico o apartado que nos maneja es en cuestión de los ingresos en bienes, que más adelante incluso, y si tuvieran ya la oportunidad de ver el material, pues incluso le dejamos ahí la clasificación de los bienes, ¿no? La genérica. Aunado a los bienes, a los ingresos en crédito. Tenemos la idea genérica, y no es que sea errónea, pero todo aquello que recibimos por cantidades en créditos o dicho en otros términos en préstamos, pues generalmente no lo debemos considerar como un ingreso y ahorita vamos a hablar un poquito más adelante de este aspecto, ¿sale? Y cualquier otro tipo. Es importante también hacerles mención que la norma, sobre todo la norma fiscal, debe ser muy clara y cuando nos dice cualquier otro tipo, lo dejan los legisladores así porque como seres humanos y como oaxaqueños más, somos muy imaginativos. Entonces nos deja ahí por si acaso se nos ocurre algún concepto ahí oportuno para que nuestro ingreso a lo mejor no grave, ¿no? Bueno, y estos son los tópicos que nosotros debemos identificar para efectos de qué son los ingresos y qué debemos considerar dentro de nuestra declaración anual. Pero algo importante que también tenemos que hacer referencia es que los ingresos se clasifican de diversas formas o de diversas maneras. El común, por así llamarlo, pues van a ser los ingresos grabados, que los ingresos grabados básicamente está relacionado con la clasificación de los ingresos que son objeto. ¿Qué significa que sean ingreso objeto? Que sí están previstos a la literalidad en la norma. ¿Sale? Por eso, ¿cuáles están previstos a la literalidad hasta el momento de manera genérica? Efectivo, bienes, crédito o cualquier otro nos dice, ¿no? Entonces, los del 90
son objeto y hasta lo que vamos platicando también van a ser grabados. ¿Sale? Ahora, los exentos, los ingresos exentos, pues es básicamente que nos exime de la obligación o de la responsabilidad para el efecto de determinar el impuesto correspondiente. ¿Sale? A eso se refiere y los vamos a encontrar en el 93 de la Ley de Renta. Todavía hay algunos colegas que se resisten a que los ingresos no objeto existen. Sin embargo, les decía yo hace un momento, como sujetos y como oaxaqueños somos muy imaginativos. Y entonces, si la norma no me prevé un concepto como tal, significa que no forma parte de la ley y en consecuencia no es objeto de impuesto. ¿Sale? Entonces, ¿existen? Por supuesto que existen. Ya eso es materia de algo más particular, pero les dejo el comentario. Entonces, es importante también esta clasificación por los efectos para temas de ingresos y por los efectos en los tipos de declaración. Ahora, bueno, ¿por qué menciono los tipos de declaración? Les mencionaba ya hace un rato a la maestra que la declaración es una obligación formal. ¿Qué quiere decir? Que hay supuestos en los que sí estoy obligado a realizarlo, hay supuestos en los que no, o hay supuestos en los que puedo, o si yo así lo quiero, pues realizar o cumplir con esta obligación, ¿sale? Por eso es una obligación formal, porque me permite hacer esa mezcla, vamos a llamarlo, de lo que yo decida, ¿sale? Y aunado a esto, también existen declaraciones informativas, así como existen declaraciones provisionales o mensuales, como regularmente las denominamos, y en este caso, que es de lo que estamos hablando, la declaración anual, también existen declaraciones informativas. Entonces, sí debemos hacer esa distinción también entre lo que se debe declarar y lo que se debe informar, porque incluso dentro del formulario, y ahorita lo vamos a ver, viene en apartados diversos. ¿Sale? Incluso lo podemos elegir tal cual cuando únicamente estemos realizando informativas. ¿Qué debemos informar? En términos del 90, debemos informar 3 conceptos: los préstamos, los donativos y los premios en general. Hasta ahí me voy a quedar con este elemento, ¿sale? Los préstamos, en consecuencia, solamente ¿qué tengo como obligación? Les decía, informar, ¿no? ¿Cuándo? Cuando excedan de 600,000 pesos. Y así con el resto de los rubros. Y alguno de ustedes se puede preguntar, o a lo mejor ya lo conoce, ¿no? ¿Qué pasa si tuve donativo? ¿Qué pasa si tuve premio? ¿Qué pasa si tuve préstamo? Y en su conjunto rebasan los 600,000 pesos. Evidentemente estoy obligado también a informarlo, ¿sale? Pero además de ello, debemos atender a las particularidades. Por ejemplo, en cuestión de donativos, también es importante hacer esa distinción. Ustedes saben que actualmente el concepto, el aspecto, el elemento, materialidad, está muy, muy, muy ligado a la fiscalización de la autoridad, ¿sale? Y entonces, ¿por qué lo menciono? Porque para el aspecto de los donativos debemos cuidar esa parte, ¿sí? Es muy común o se da mucho que, oye, ¿te puedo transferir para que se lo entregues que a mi mamá, que a mi vecino, o la persona que ustedes quieran, ¿no? Y actualmente por la difusión de la información, la difusión puede ser buena o puede ser mala, ¿no? Pero en este caso, por la difusión de la información, ya sabemos que el concepto que nosotros coloquemos en las transferencias son relevantes. Entonces, si yo le digo sí, ponle donativo, aguas. ¿Por qué? Porque el Código Civil Federal me pide que cuando se trate de bienes muebles, el dinero es un bien mueble, entonces cuando se trate de bienes muebles, debo atender a cierta característica. ¿Cuál? Que si excede de 200, pero no de 5,000, ya lo debo llevar a un escrito, es decir, a un contrato de donación. ¿Cuántos de nosotros hemos hecho donativos por mayores a 200 pesos y hemos hecho contrato? Creo que nadie, ¿no? Ahora, 5,000 pesos, pues para algunos dirán, pues que son 5,000 pesos, ¿no?
Pero si ya hablamos de 5001, ya no solo lo tenemos que llevar a contrato privado, ya la norma nos obliga a elevarlo a escritura pública, es decir, a solicitar los servicios de un notario o de un fedatario público. Si no hacemos el contrato privado por los 201 pesos o 200.50, menos vamos a hacer la escritura, porque eso ya nos representa un gasto, porque ya tenemos que contratar los servicios del notario. Y si no tenemos un notario de cabecera, pues evidentemente nos va a cobrar un poquito alto el servicio, ¿no? Entonces, ¿es importante esos elementos? Sí.